Hola, mi nombre es Aldo Marín Hernández y en esta ocasión les voy a presentar la crítica de un artículo que lleva por título Diseño y simulación de arreglo de antena de parche de microstrip alimentado por borde. Bueno, damos paso a los objetivos. Los objetivos son buscar las características de la antena elegida, simular en el software CST el diseño de la antena expuesta en el artículo, que en mi caso elegí una antena de 1x4, obtener los parámetros S11 y el patrón de radiación de la antena, y una vez que los obtuvimos, poderlos comparar con los resultados del artículo y observar si son iguales, y en el caso de que no sea así, explicar las causas que originan estas diferencias. En, bueno, en la introducción, el artículo presenta el diseño y la simulación de una matriz de antenas de parche alimentadas por borde único. La aplicación que tiene precisamente es la de un radar biestático. Para aplicarlo en esto, podemos observar cómo es un radar biestático en la imagen número 1, comparándolo con un radar monoestático que también se encuentra en esa imagen. Eh, como el radar de onda continua modulada en frecuencia, puede transmitir y recibir simultáneamente las señales, puede usarse como un radar biestático, y esto se puede utilizar para comprender y poder predecir el clima. Una antena de microstrip está compuesta principalmente por tres componentes, que es el plano de tierra, el sustrato dieléctrico, que se encuentra en la parte en medio, y el parche como tal, que se encuentra en la parte superior. En este artículo, esta antena se basa en eh, el diseño de en el modelo de línea de transmisión, debido a que es un modelo fácil y proporciona una buena visión física. Esta antena es compacta, ligera y de bajo perfil comparándolo con otro tipo de antenas. Tenemos las ecuaciones de diseño. En el primer caso tenemos el ancho del parche. En la segunda ecuación tenemos la constante dieléctrica efectiva. En el tercero tenemos la longitud efectiva del parche y en el cuarto la longitud extendida del parche. Todas estas ecuaciones nos permiten calcular con la última ecuación la longitud real del parche. La red de alimentación que se utiliza en esta antena es la de transformador lambda cuartos, que es una técnica para adaptar las impedancias. Bueno, una vez que se comprendieron todos estos conceptos y el diseño de la antena, pues se prosiguió a realizar el diseño de la antena como tal en el software. Sin embargo, no se realizó inicialmente el arreglo de 1x4, sino que se comenzó con una antena individual para que una vez que funcionara correctamente, copiarla otras 3 veces y poder implementar el arreglo completo. Bueno, la frecuencia en la que trabaja el parche individual, que es la antena que les menciono, es de 1.48 GHz, y esta misma es la frecuencia que se va a utilizar para el arreglo, no va a cambiar. Una vez que esté lista, vamos a realizar las otras 3 antenas, a copiarlas, pero en este caso las dimensiones son las que se encuentran especificadas en esta tabla. El uso del dieléctrico que se está utilizando en este caso es FR4, y bueno, pueden ver en pantalla todas las dimensiones que se van a utilizar para el diseño de esta antena. Se realizó el proyecto, entonces se estableció una frecuencia mínima de 0.6 GHz y una frecuencia máxima de 1.48 GHz con el fin, no, perdón, de 4 GHz, con el fin de que la frecuencia que es de interés que es de 1.48 GHz, quede aproximadamente en el medio. Una vez hecho esto, establecemos los parámetros que se encuentran del lado derecho e inferior de la pantalla. Y bueno, se crean los bricks, que en este caso se va a utilizar un brick para el plano de tierra, un brick para el dieléctrico y un brick para el parche. Simplemente se introducen en los recuadros correspondientes las medidas que se plantean en los parámetros. Como estamos utilizando el método de línea de transmisión, vamos a agregar las dos líneas en donde después se va a colocar la fuente. En este caso, el artículo tiene un gran problema, que es que no especifica qué líneas de transmisión se utilizan en cada caso. Sin embargo, para la implementación de esta primera antena es bastante intuitivo, debido a que solo se utilizan dos líneas y la más larga es la que se encuentra pegada como tal al parche y la otra es la que tiene la fuente.
Entonces en este caso pues no hubo ninguna complicación. El problema surgió cuando se implementó el arreglo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Los resultados se muestran en pantalla en este momento, son bastante parecidos. Y bueno, los parámetros S11, de igual forma, se obtuvieron resultados bastante parecidos. La frecuencia obtenida es de 1.4713 GHz, la de mi simulación, y la que plantea el artículo es de 1.48 GHz. El ancho de banda es de 21 MHz, el que nos expone en el artículo, y yo obtuve 20.8 MHz, lo cual considero que es bastante cercano. No se presentan irregularidades en la curva y bueno, es un buen resultado. El patrón de radiación podemos observar que de igual forma se parece bastante. Tiene una directividad de 5.94 dBi en la simulación del artículo, y en mi simulación obtuve 6.81 dBi. En este caso parece que los autores del artículo cortaron la parte de abajo del patrón. Sin embargo, es bastante normal que parte de la potencia pase a la parte de atrás, que se conoce como la relación frente-atrás. Esta debe ser pequeña para evitar interferencias, pero es bastante normal que ocurra esto. Sin embargo, aquí, como les menciono, parece que lo cortaron. Una vez que se obtuvieron estos resultados, pues, se pudo implementar el arreglo, y las dimensiones que se plantean para este arreglo son las que se muestran en pantalla en este momento. Así que dimos paso a la simulación. Como les mencioné anteriormente, el mayor problema que se tuvo fue que no se especifican la posición de cada una de las líneas de transmisión, y la calidad de la imagen que nos presentan en el artículo pues no es buena. Entonces esto complicó bastante el desarrollo. El método que se utilizó para poder determinar qué líneas utilizar es simplemente el de observación, y a esto me refiero a que las líneas que tenían un mayor ancho pues se buscaron en la tabla y fueron las que se colocaron en esa posición. Realicé un esquema, que es el que están viendo en este momento en pantalla, donde aproximé las líneas de transmisión, las medidas, para que con el fin de que se pareciera más el diseño que estoy realizando con el que nos plantean en el artículo, y el resultado fue el que se muestra en este diagrama. A pesar de no estar a escala, pues sí me sirvió bastante de referencia para poder determinar cómo implementarlo en el software. Solo se muestran dos antenas de parche, pero como el arreglo es simétrico, simplemente con realizar dos, después lo que se hizo fue copiar estas dos antenas ya con las líneas de transmisión unidas para que nos dieran el arreglo de 1x4. Hay que tener en cuenta que el origen está en el primer parche, porque al momento de introducir las coordenadas, como estamos agregando un número grande de líneas de transmisión, en ocasiones puede ser confuso, pero el tener en cuenta que el origen se encuentra ahí, no hay mayor complicación si se tiene un orden. Para el primer arreglo de dos antenas, se utilizó de la línea 1 a la 8, y el resto pues se utilizaron una vez que se tuvieron las 4 antenas. Una vez hecho esto, bastó con agregarle la fuente y simularlo. Cuando se simuló ocurrió un problema, y esto es que el número de celdas permitidas por el software se excedió. Entonces, con el método que aprendimos en laboratorio, las reduje y pude realizar la simulación correctamente. Los resultados que obtuve fueron que la simulación, bueno, en los parámetros S11 como era de esperarse, no resultó idéntico al que nos exponen en el artículo, ya que mi frecuencia de operación se desplazó a 1.34 cuando lo que se esperaba era de 1.48 GHz. Esto se debe a que probablemente las líneas de transmisión que utilicé no fueron las óptimas,
Sin embargo, como les menciono, fue bastante complicado determinarlo simplemente observando el diagrama. El ancho de banda que nos dice que se obtuvo en el artículo es de 30 MHz y en el de mi simulación es de 23 MHz. A pesar de no haber sido tan cercano a los 30, sí se incrementó en comparación con el ancho de banda que se obtuvo en la antena con un solo parche. El patrón de radiación que obtuvimos es el que se muestra en pantalla. A pesar de que en los parámetros S11 pues se ve bastante diferente, aquí sí hay una semejanza, y es que tenemos que el patrón, el lóbulo principal del patrón de radiación sí es parecido al que muestran en el artículo. Lo que se deformó más fueron los lóbulos secundarios que se encuentran del lado izquierdo y del lado derecho, ya que presentan irregularidades. En este caso, la directividad de, que obtuve es de 9.96 dBi, mientras que el del artículo nos dice que tiene una directividad de 11.7 dBi. A pesar de que no obtuve una directividad igual a la del artículo, podemos ver que se incrementó en comparación con la directividad que se obtiene con un solo parche. Y bueno, a continuación se presentan las conclusiones. Muchas gracias por su atención.